Ahora que salió la Switch 2, yo sé que quieres echarte unas partidas al Mario Kart Online. Así que te voy a enseñar cómo emular el Mario Kart en tu PC con la configuración más optimizada para los PCs patatas. Y vamos a activar el online para que puedas jugar con tus amigos y gente de todo el mundo. Además, con un par de mods, vamos a hacer que se transforme en el Mario Kart World para más placer. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y lo que vamos a usar para esto es el emulador Eden. Para eso te vas a ir a la página oficial, que te la voy a dejar en la descripción, y en el Discord le das a descargar y descargas la última versión. Simplemente bajas aquí y eliges tu sistema operativo, ya sea Linux, Android o Windows. Una vez descargado nos queda un archivito como este, simplemente das clic derecho y le das en extraer en para que se te guarde en una carpetica. Y aquí ya tenemos la carpeta con nuestro emulador. Esto simplemente lo vamos a abrir. Una vez que lo abramos, Windows nos va a preguntar si es seguro, le damos aquí en más información y ejecutar de todas formas, 100% seguro. Y una vez abierto, simplemente le damos OK a cualquier mensaje que nos salga, así sea un mensaje de error, que ya lo vamos a solucionar, y simplemente aquí damos doble clic y buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego. Yo aquí ya la seleccioné, pero miren que como tal no me apareció el Mario Kart 8 Deluxe, así que en el nombre de su carpeta dan clic derecho y le dan en escanear sus directorios y ahí ya me aparece. Si a ustedes aún así no le carga su juego, que recuerdo que el archivo tiene que ser .xi o .nsp, es porque les faltan las keys y el firmware. Yo recomiendo la versión 20.0.01, que es la que yo tengo, y te dejo un video por acá donde en un minuto te explico cómo instalarla si es la primera vez que usas el emulador. Ahora, para instalar el DLC, para que puedas jugar las nuevas pistas y con los nuevos personajes, le hacen archivo, instalar archivos en NAND y seleccionas el archivo de tu DLC, que siempre tiene que ser .nsp. Le damos a abrir y le damos a instalar. Ahora vamos a activar el online y lo más importante es explicarte un tema con las updates que son necesarias para que el online te funcione bien y la configuración para que no se te salgan tus partidas. Pero hablando del online, con Eneba puedes conseguir tus suscripciones al Switch Online mucho más baratos, que ahora con la salida de Switch 2 seguramente le van a subir el precio, así que aprovecha ahora. En Eneba puedes conseguir tus suscripciones como el Switch Online, el Game Pass o el PlayStation Plus muchísimo más barata. Por ejemplo, el Switch Online puedes conseguirlo hasta un 20% más barato, y si utilizas los códigos que te dejo en la descripción vas a tener un descuento extra, que por cierto esos códigos aplican para cualquier compra, ya que en Eneba también puedes comprar tus juegos de salida, tanto para Steam como para consolas, y todos los juegos muchísimo más baratos. Puedes encontrar juegazos hasta desde $1, y espero que ustedes disfruten de optimizar el dinero. Sigan. Entonces, antes de activar el online, vamos a configurar el juego. Para eso, damos clic derecho en el juego, le damos a propiedades, y aquí en sistema vas a poder elegir el idioma del juego. El resto de cosas las dejas tal cual está, y aquí en CPU vas a elegir la opción Accurate. Aquí en gráficos vas a elegir la opción de Vulkan, y el resto de la configuración lo vas a copiar tal cual la tengo yo, pero si tienes un PC potente, aquí vas a poder cambiar la resolución y ponerlo hasta en 4K, y si tienes un PC patata lo vas a poder bajar hasta 540p. Luego, si tienes un PC patata, te recomiendo que esta opción de aquí la pongas en no. Y en gráficos avanzados lo van a dejar nuevamente tal cual yo lo tengo, pero los que tienen gráficos integrados o su tarjeta gráfica sea de pocas gigas van a poner esta opción en BC1. Y aquí en GPU Extension recomiendo que lo dejen tal cual viene, pero si el juego por alguna razón no les abre o se cierra o se queda la pantalla en negro, lo que van a hacer es bajar esto aquí a 1 y listo. Y si aún así el juego no te abre porque ya tienes una PC muy vieja, no eres compatible con Vulkan, entonces aquí vas a elegir la opción de OpenGL y esta opción de aquí, pero esto solo si con Vulkan el juego no les funciona, se queda la pantalla en negro, reproduce sonido pero no muestra imagen. El resto de haciendo en Vulkan queda más FPS. Ahora damos OK y ahora sí vamos a activar el online, que tengo que explicarles cómo funciona. El online en los emuladores de Nintendo Switch funciona con el modo local o modo inalámbrico que trae la Switch, que es esta opción con la cual si tú tienes varias Nintendo Switch en una misma red pueden jugar entre ellas. Entonces los emuladores de Switch tienen un apartado aquí que dice multijugador y aquí dice buscar lobbies públicos, y aquí vas a encontrar un montón de salas donde la gente está jugando, que por cierto los nombres de los juegos son tentativos, tú puedes jugar en cada sala el juego que te dé la gana. Me voy a meter este que, como dice Mario Kart, la mayoría de gente aquí está jugando al Mario Kart. Entonces con este online que tiene el emulador, lo que vamos a hacer es jugar con la gente que está en esta sala, porque emula que toda esta gente está en la misma red que nosotros. Miren que aquí tienen un chat para comunicarse con ellos y preguntar si están jugando en el modo LAN o en el modo wireless, que ya les voy a mostrar. Pero entonces, si quieren jugar con amigos, lo que tienen que hacer es que sus amigos y ustedes entran a la misma sala, y una vez que estén dentro, ahora sí abren su juego, que ya les explico dónde está la opción del online. Pero quiero que miren algo acá, y es la update del juego. Miren que aquí nos muestra la update que tiene la gente y con la cual están jugando, y es súper importante que tengan la misma. Si no tienen la misma update que las personas que están en la sala, no van a poder jugar con esas personas, no los va a dejar entrar a las partidas. Aquí la gente tiene la 3.0.3, que es la mejor opción para jugar al Mario Kart Online en emuladores, como les expliqué en este video de acá, pero igual hay gente que utiliza la 3.0.4, que es una de las más recientes, pero la 3.0.3 es la mejor, es la más compatible con mods, y con ella vamos a poder jugar tanto al modo LAN como al modo wireless. Entonces, para aplicar la update del juego, simplemente hacemos lo mismo que con el DLC. Le damos en archivo, instalar archivos en NAND y buscamos la update de nuestro juego. Yo por acá tengo la 3.0.3, que las updates siempre son .nsp. Y por acá, por ejemplo, tengo la 3.04 o 3.05. Mi recomendación es que tengan la más reciente y la 3.03, por lo que ya les expliqué. Una vez que seleccionemos el archivo, él ya ahí empieza a instalar y ya nos dice qué update tenemos. Ahora, ya
aquí estamos dentro del juego porque les voy a explicar cómo activar el online. Y como ven, aquí ya tengo la skin del Mario Kart World que luego se la enseño a instalar. Pero entonces, para el online del emulador no vamos a usar la opción que dice online aquí, sino la opción que dice wireless o inalámbrico si lo tienen en español, que es el modo que les expliqué de la conexión local. Entonces, una vez que le des a esta opción, ya podrás crear tu sala o unirte a las salas que ya están creadas. Esta que me parece así toda rara es de alguien que tiene una versión diferente a la mía. Pero entonces yo podría simplemente unirme a la que mi amigo ya creó o algún random de internet y ya podríamos jugar juntos. Pero me salí porque les voy a mostrar que si están aquí en el menú y presionan L más R más la palanca izquierda, lo presionan los 3 botones a la vez, se les cambia ahí donde dice wireless o modo inalámbrico al modo LAN. En este modo les van a aparecer las mismas opciones que aquí, crear sala o unirse a una sala que ya esté creada, pero en este modo LAN van a poder jugar más personas hasta 12 y la conexión es mejor. Siempre les recomiendo jugar en modo LAN y por eso en el chat que tienen en el emulador, que por cierto cuando lo hayan cerrado, para abrirlo simplemente le dan estos dos computadorcitos de acá y ya se les abre la sala que están conectadas, y aquí la gente siempre escribe si están jugando en LAN o en el modo inalámbrico o modo wireless. Generalmente la gente habla en inglés. Ahí les preguntas y ya saben. Y por eso les hablé de que la versión 3.0.3 es la mejor, ya que la versión 3.04 o 0.5, que son las últimas, no te dejan jugar en modo LAN y solo puedes jugar en el modo wireless, donde puedes jugar solo con 8 personas y la conexión es más inestable. Pero ustedes tienen que utilizar la versión que tenga la mayoría de gente en la sala o la que tengan sus amigos si van a jugar con amigos. Una vez que ustedes hayan creado la sala o su amigo la haya creado o se quieren unir a la sala de un random, simplemente la eligen, ya sea en LAN o en wireless, entran a la sala, eligen su vehículo, ahí ya les aparecen los MIT y ya podemos elegir la sala, la pista y listo, ya estamos jugando al online con nuestros amigos o bueno, con random de todo internet. Pero vean que me está pegando uno que otro tironcito del juego y seguramente me va a sacar de la partida. Esto es porque el juego está cargando shaders, que es que cada vez que hace una animación nueva que nunca ha hecho el juego, el emulador se pone a guardar los archivos de ese shader para que luego no tenga que volver a cargarlos. Así que mi recomendación es que antes de jugar al online se vayan al modo solo y pues se jueguen un par de pistas con los bots en el modo solo para que carguen los shaders y así ya puedan jugar al online. Y como ven, aquí tengo el juego personalizado como el Mario Kart World. Vamos a instalar ese mod que lo deja bien precioso el juego. Entonces, en la descripción y en el Discord les voy a dejar este archivito que simplemente le van a dar clic derecho, le van a extraer aquí y se les va a quedar esta carpetica donde hay un par de mods que son los que hacen esta transformación. Cada carpeta es un mod. Simplemente los copian, se van a su emulador, le dan clic derecho en el juego, abrir ubicación de los mods y aquí pegan el mod. Una vez que ya lo tienen, dan clic derecho, propiedades y aquí les aparecen los mods que tienen. Para activarlos o desactivarlos, simplemente chulean aquí. Entonces vamos a activar los que acabamos de copiar y listo. Y como ven, estoy trabajando en una edición de este mod que tiene muchísimas más cosas para que nuestro juego quede igual. Pero eso lo voy a tener listo el domingo en el directo que vamos a hacer. Ahí se los enseño completo y se los paso. Y si quieres jugar online al Mario Kart en Android, te dejo este video por acá donde lo explico. Y si quieres saber mi guía completa del online para todos los juegos, te la dejo por acá. Suscríbete que como ves subo mucho contenido de emulación. Los espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.